Buenas tardes. Bueno, vamos con el video número 13 de Filosofía de la Historia. Hoy es 22 de abril de 2025, las 19:07 en Madrid, donde me encuentro. Bueno, en este video vamos a hablar de El fin de la historia de Francis Fukuyama. El fin de la historia de Francis Fukuyama es un artículo que salió originalmente en la revista The National Interest en el verano de 1988 y que marcó, digamos que se hizo viral el artículo, ¿no? Como se diría hoy en día. Este artículo fue basado en una charla que el autor dictó en la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Francis Fukuyama es un filósofo norteamericano de origen japonés y fue analista de la corporación RAND, cosa que me llama la atención porque la RAND Corporation se dedica a analizar cosas del mundo entero, ¿no? La corporación RAND fue fundada por judíos, si no me equivoco, y también asesora empresas y países. Y también trabaja por encargos. Digamos que la RAND Corporation, algún país del tercer mundo, quizá le puede hacer un encargo para cambiar el presidente de ese país de cualquier forma, y puede que la RAND Corporation acepte el encargo. Ahora, la RAND Corporation nunca va a hacerse. Si la RAND Corporation, quiero decir, hace un trabajito de ese tipo, lo negará siempre, ¿no? Y bueno, la RAND Corporation está apoyando a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana. Entonces, la RAND Corporation además es un instituto neoliberal, ¿no? Liberal en lo económico y liberal en lo político. Bueno, y Francis Fukuyama es un ex analista de la RAND Corporation, y aquí dice que era el subdirector de planificación política. Cuando escribió este ensayo, es un ex analista de la RAND Corporation. Cuando escribió este ensayo, o dio esta conferencia y luego la transformó en un ensayo, era subdirector de planificación política del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que tenemos ya una visión del personaje, ¿no? Bueno, en este paper del verano de 1988, Fukuyama afirma un montón de cosas que pocos meses después, y en 1989, ya no eran válidas. Y también afirma cosas que iban a pasar, según él, en el mediano plazo, y pasaron en pocos meses después. Me refiero a la decisión de Gorbachov de desmantelar la Unión Soviética. Este paper fue escrito menos de un año antes de la decisión de Gorbachov de desmembrar, acabar con la Unión Soviética. Bueno, nos dice Fukuyama que el liberalismo económico y político, la idea de Occidente,
finalmente se ha impuesto en el mundo. Ahora, esto lo dice cuando todavía existe la Unión Soviética, que aunque está en marcha el Glasnost y la perestroika de Gorbachev, nadie pensaba que eso iba a conducir a la desintegración de la Unión Soviética. Pero él lo dice así. En un mundo donde todavía existía la Unión Soviética y China, etc., él dice, el liberalismo económico y político, la idea de Occidente, finalmente se ha impuesto en el mundo. No habla del mundo occidental, de todo el mundo. Dice que han colapsado y se han agotado las ideologías alternativas. Dice que el término de la evolución ideológica en sí, el fin de la historia, dice que hemos presenciado, y habla desde 1988, ojo, esto es muy importante. Es muy importante que lo haya escrito en el 88 y que, tenerlo en cuenta al leer esto y al comentarlo hay que tener en cuenta que lo escribió en el verano del 88, del siglo pasado. Él dice que en ese momento se estaba presenciando el fin de la historia en términos de Hegel. Y dice, si bien la victoria del liberalismo por ahora solo se ha alcanzado en el ámbito de la conciencia, es decir, en el mundo de las ideas, su futura concreción en el mundo material será ciertamente inevitable. Bueno, y parece que eso es lo que sucede, ¿no? Bueno, actualmente. Bueno, nos dice, el año pasado, pero el año pasado fue 1987, según esto, ¿no? Bueno, se hablaba de que si existía un fin de la Guerra Fría, y lo hubo, la paz brotaría en muchas regiones del mundo. Bueno, con el fin de la Guerra Fría en 1989, 1991 más o menos, entre el 89 y el 91, con el fin de la Guerra Fría, lo que se canceló fue el terror de una guerra nuclear entre las dos potencias, ¿no?, del momento. Ahora, que la paz iba a brotar en muchas regiones del mundo, bueno, apenas se desintegra la Unión Soviética, tuvimos la guerra de los Balcanes en la ex Yugoslavia, ¿no? Bueno. Más adelante dice este señor que el siglo XX presenció cómo el mundo desarrollado descendía hasta un paroxismo de violencia ideológica. Violencia ideológica. Pues se refiere al comunismo por un lado y al capitalismo por el otro. Afirma que el siglo que comenzó, el 20, parece volver, dice, a la impertérrita victoria del liberalismo económico y político. Este señor ha escrito en el 88 y en el siglo XX, ojo. Entonces, dice, el triunfo de Occidente, de la idea occidental, es evidente. En primer lugar, en el total agotamiento de sistemáticas alternativas viables al liberalismo occidental. Él dice que si nos fijamos en los dos países comunistas más grandes del mundo, y habla de China y de Rusia, ¿no? Dice que ese fenómeno del triunfo de la idea occidental también se extiende más allá de la política y puede observársele también en la propagación inevitable de la cultura de consumo occidental. Y en cuanto al consumo, pues se fija sobre todo en la China, ¿no? En Moscú, en Rusia en ese momento no se podía hablar de demasiado consumo, ¿no? Dice, lo que podríamos estar presenciando, 1988, ojo, es el fin de la historia como tal. Esto es el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, el punto final de las ideologías. Y la universalización de la democracia liberal
occidental como la forma final de gobierno humano. El liberalismo, nos dice más adelante, ha triunfado fundamentalmente en la esfera de las ideas y de la conciencia, en el mundo ideal. Y su victoria todavía es incompleta en el mundo real o material. Más adelante, en la parte 1 de este ensayo, nos dice: la idea del fin de la historia no es original. Su más grande difusor conocido fue Karl Marx, que habló de que cuando se alcanzase la utopía comunista, pues la historia llegaría a su fin. Ahora, el concepto de historia como proceso dialéctico, con un comienzo, una etapa intermedia y un final, lo tomó prestado Marx de su predecesor, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. La idea de que la humanidad ha avanzado a través de una serie de etapas primitivas en su trayecto hacia el presente y que estas etapas correspondían a formas concretas de organización social, y menciona las tribales, las esclavistas, las teocráticas y finalmente, dice él, las sociedades igualitarias democráticas. Esto ha pasado a ser inseparable de la mentalidad moderna del hombre, según Fukuyama. Yo a veces lo confundo con el reactor nuclear. Fukuyama, sí, no Fukushima. Fukuyama. Un señor que trabajó para la corporación Rand y para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, para él entonces la idea de que el mundo evolucionó en etapas hasta llegar a un estadio final, para él eso es inseparable, como dice él, de la mentalidad moderna del hombre. Eso yo no lo sé. Hegel utilizó el lenguaje de la ciencia social moderna y creía que el hombre era producto de su entorno histórico y social concreto, y no como anteriores teóricos del derecho natural habrían sostenido, que me imagino que está hablando, no sé, si de Rousseau, ¿no? Sigue: el dominio y la transformación del entorno natural del hombre a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología no fue un concepto originalmente marxista, sino hegeliano. Bueno, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Hegel pensaba que la historia culminaba en un momento absoluto, en el que triunfaba la forma definitiva, racional de la sociedad y del Estado. La obra de Hegel, según Fukuyama, ha llegado a mucha gente a través de los lentes distorsionadores, según Fukuyama, del marxismo. Entonces nos habla de modernos intérpretes franceses de Hegel. Habla de Alexander Koive, un emigrado ruso que vivió en París, ¿no? Cuyos seminarios tuvieron una gran influencia, ¿no? Y se dice que Koive tuvo un importante impacto en la vida intelectual europea. Entre los estudiantes de Koive estaba por la izquierda Jean-Paul Sartre y por la derecha Raymond Aron. Koive procuró resucitar el Hegel de la fenología, lo voy a traducir a mi manera, procuró resucitar el Hegel de la fenomenología de la mente. El Hegel que proclamó en 1806, Napoleón venció a las tropas de Prusia, ¿no? El Hegel que proclamó en 1806 que la historia había llegado a su fin. Así aquí lo dice: en aquel entonces Hegel vio en la derrota de la monarquía prusiana por Napoleón el triunfo de los ideales de la Revolución Francesa y la inminente universalización del Estado que incorporaba los principios de libertad e igualdad.
La obra más conocida de Koieve es Introducción a la lectura de Hegel y está publicada por Gallimard. No sé si está traducida al español. Bueno. Y Koieve mantiene una posición respecto de Hegel que contrasta claramente con la de los intérpretes alemanes contemporáneos como Herbert Marcuse, quien consideraba que Hegel era en definitiva un filósofo incompleto y limitado históricamente, ¿no? Koieve no mantiene esa opinión, esa posición de Marcuse. El Estado que emerge al final de la historia para Fukuyama es liberal, en la medida que reconoce y protege a través de un sistema de leyes el derecho universal del hombre a la libertad y democrático, en tanto existe solo en el consentimiento de los gobernados. Habla Fukuyama de el Estado homogéneo universal, así lo llama. No sé si ese término es de Hegel. No sé si este término es de Hegel o es de Fukuyama. El Estado homogéneo universal. Pues en el Estado homogéneo universal todas las contradicciones se resuelven y todas las necesidades humanas se satisfacen. La vida de Koieve fue consecuente con sus enseñanzas. Evidentemente, Fukuyama le tiene un gran aprecio a Koieve como pensador, ¿no? Lo menciona todo el tiempo. La vida de Koieve fue consecuente con sus enseñanzas, estimando que ya no había trabajo para los filósofos, puesto que Hegel había alcanzado el conocimiento absoluto. Koieve dejó la docencia después de la guerra y pasó el resto de su vida trabajando como burócrata en la Comunidad Económica Europea, hasta su muerte en 1968. 2. Para Hegel, las contradicciones que mueven la historia existen primero en la esfera de la conciencia humana, es decir, en el nivel de las ideas, primero, ¿no? La visión que Hegel tenía de la relación entre el mundo ideal y el mundo real o material era extremadamente compleja, comenzando por el hecho que para él la distinción entre ambos era solo aparente. Es decir, aquí nos dice Fukuyama que para Hegel la distinción entre el mundo ideal y el mundo material era tan solo aparente. Para Hegel toda conducta humana en el mundo material y por tanto toda historia humana está enraizada en un estado previo de conciencia. Es decir, primero está lo ideal y luego lo material o lo real. Esta conciencia en la que está ya todo, ¿no?, puede no ser explícita y su existencia no reconocerse, sino adoptar la forma de la religión o de simples hábitos morales o culturales. Sin embargo, esta esfera de la conciencia a la larga necesariamente se hace manifiesta en el mundo material, nos dice Fukuyama. Ella crea el mundo material a su propia imagen. La conciencia es causa y no efecto, y puede desarrollarse autónomamente del mundo material. Por lo tanto, el verdadero subtexto que subyace a la maraña aparente de acontecimientos es la historia de la ideología. Esto realmente es importante, ¿no? Considerar que el verdadero subtexto que subyace a todos los acontecimientos de la historia no es más que la historia de la ideología. Marx invirtió las prioridades de lo real y lo ideal. Este señor no es amigo de Marx, y es que es estadounidense, ¿no? Además. Pero hay estadounidenses de izquierda, filósofos de izquierda. Bueno, Marx
para Fukuyama, invierte por completo las prioridades de lo real y lo ideal, relegando toda la esfera de la conciencia, y en la esfera de la conciencia están la religión, el arte, la cultura y hasta la filosofía, para Fukuyama, a una superestructura que estaba determinada enteramente por el modo de producción prevaleciente. Más adelante dice Fukuyama, estoy comentando esto, pero no todo, me salto muchas cosas que considero que son, bueno, trato de quedarme con lo esencial, si no el video se hace muy largo. Y ya lo tengo todo anotado y tal. Bueno, el sesgo materialista del pensamiento moderno es característico no solo de la gente de izquierda, que puede simpatizar con el marxismo, sino también de muchos apasionados antimarxistas. Él habla de una escuela a la que se la llama la escuela Wall Street Journal. Y dice que para esa escuela el materialismo determinista descarta la importancia de la ideología y la cultura y ve al hombre esencialmente como un individuo racional y maximizador del lucro. Y esto es importante. Es racional y maximizador del lucro. No todos somos así, pero... Ahora, hay una nota a pie de página importante que dice: los economistas modernos, reconociendo que el hombre no siempre se comporta como un maximizador del lucro, postulan una función de la utilidad, la que puede ser el ingreso o algún otro bien que podría maximizarse. Es decir, muchos filósofos dicen que si el hombre, un hombre en particular, no está maximizando el lucro, entonces está maximizando alguna otra cosa. Pero lo de maximizar se queda. Y esta cosa puede ser maximizar el ocio, maximizar la satisfacción sexual, maximizar el placer de filosofar, etc. El que el lucro deba ser reemplazado por un valor como la utilidad indica cuán convincente es la perspectiva idealista. Todos estamos maximizando. Max Weber, conocido por todos, comienza su famoso libro, que creo que lo ha leído medio mundo, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, destacando las diferencias en el desempeño económico de las comunidades católicas y protestantes en toda Europa y América, que se resume en el proverbio de que los protestantes comen bien mientras los católicos duermen bien. Bueno, yo soy agnóstica, pero trato de dormir bien y también de comer bien. Weber observa que de acuerdo a cualquier teoría económica que postule que el hombre es un maximizador racional de utilidades, al elevarse la tarifa por trabajo entregado, se debería incrementar la productividad laboral. Es decir, si aumenta el sueldo por hora, por unidad de tiempo de una persona, se supone que esa persona va a aumentar su productividad porque está maximizando el lucro. Entonces dice, sin embargo, en numerosas comunidades tradicionales en numerosas comunidades tradicionales de campesinos, en realidad el alza con Z, de la tarifa por trabajo entregado producía el efecto contrario. Es decir, disminuía la productividad del trabajador. Con una tarifa más alta, un campesino acostumbrado a ganar 2,5 marcos al día concluía que podía obtener la misma cantidad trabajando menos. Y así lo hacía porque valoraba más el ocio que su renta. Bueno, lo del campesino alemán que hace esto también lo he hecho yo toda mi vida, ¿no? O sea, es decir, si con el nivel de ingreso, o sea, digamos, yo no trabajo más de la cuenta,
Lo hice durante una época de mi vida, cuando era ingeniero y cuando tenía un MBA y era empleada de multinacionales, ¿no? Pero yo mandé todo eso a la mierda, porque era una mierda, y de ahí en adelante me ocupé de maximizar el ocio, de maximizar la lectura, de maximizar la literatura, la filosofía y cualquier otra cosa que me agradase, ¿no? Entonces, si por la misma, o sea, si yo gano cierta cantidad de dinero y esa cantidad de dinero sube un 20%, yo lo que hago es trabajar menos porque hay cierta cantidad con la que me conformo y pongo por delante el tiempo libre y la libertad, porque la libertad para mí es todo lo contrario a estar en una multinacional y todo lo contrario a estar lucrándome, o sea, entregando por el lucro las 24 horas de cada día de mi vida, ¿no? Bueno, esto era personal, ¿no? Sigue Fukuyama. La elección del ocio sobre el ingreso o la vida militarista del hoplita espartano sobre la riqueza del comerciante ateniense, o aún la vida ascética del antiguo empresario capitalista sobre aquella holgada del aristócrata tradicional, no puede realmente explicarse por el trabajo impersonal de las fuerzas materiales, nos dice Fukuyama, sino que procede eminentemente de la esfera de la conciencia, de la ideología. Entonces, un tema central en la obra de Weber, de Max Weber, era probar que, contrariamente a lo que Marx había sostenido, el modo de producción material lejos de constituir la base, era en sí una superestructura enraizada en la religión y la cultura, y que para entender el surgimiento del capitalismo moderno y el incentivo de la utilidad debía uno estudiar sus antecedentes en el ámbito del espíritu. Esta es la crítica que Weber le hace a Marx, ¿no? Y Weber coloca en el mundo del espíritu, la cultura, la religión, o sea, en el mundo de las ideas, Weber coloca en el mundo de las ideas la cultura, la religión y ese tipo de cosas. Volvamos a la escuela de Wall Street Journal, la que aboga por el materialismo determinista. Suele esta escuela llamar la atención sobre el sorprendente éxito económico de Asia en las últimas décadas. Ojo que estamos en 1988. Como prueba de la viabilidad de las economías de libre mercado. Todas las sociedades experimentarían un desarrollo similar si solo dejaran que su población persiguiera libremente sus intereses materiales. Eso me recuerda a este ministro francés llamado Clemenceau, que le dijo, no sé si al rey o a un presidente de Francia, le dijo: laissez faire, laissez passer, o sea, déjalos hacer, déjalos pasar. Es decir, no ponerle trabas a la actividad económica. Los mercados libres, sigue Fukuyama, y los sistemas políticos estables son una precondición necesaria para el crecimiento económico capitalista. Ok, pero también es cierto que la herencia cultural de esas sociedades del lejano oriente, que consisten en la ética del trabajo, el ahorro y la familia, son igualmente importantes en la explicación de su desempeño económico. La incapacidad, sigue más adelante Fukuyama, de entender que las raíces del comportamiento económico se encuentran en el ámbito de la conciencia y la cultura, ámbito ideal para Fukuyama, conduce al error común de atribuir causas materiales a fenómenos que son esencialmente de naturaleza ideal. Aquí, como vemos, Fukuyama se
se coloca en la posición contraria a la de Marx, ¿no? Los movimientos reformistas, dice Fukuyama, primero en China, luego en la Unión Soviética, se pueden interpretar en Occidente como el triunfo de lo material sobre lo ideal. Esto es, se reconoce que los incentivos ideológicos no podían reemplazar a los materiales. Cuando la Unión Soviética comenzó a distanciarse de la planificación central, y también la China, fue en los años 80, nos recuerda Fukuyama. La respuesta debe buscarse en la conciencia de las élites y de los líderes que los gobernaban, que decidieron optar por la forma de vida protestante, de riqueza y riesgo, en vez de seguir el camino católico, de pobreza y seguridad. Ese cambio, nos dice Fukuyama, de ningún modo era inevitable, o sea, era evitable, pero sucedió, atendidas las condiciones materiales que presentaba cada uno de esos países en la víspera de la reforma, sino más bien se produjo como resultado de la victoria de una idea sobre la otra. Es decir, para Fukuyama, el triunfo del liberalismo, si es que es tal, es el resultado del triunfo de una idea, la idea del liberalismo económico y político, sobre la otra idea, la idea del marxismo-leninismo o simplemente del hegelianismo. Bueno, a pie de página hay algunas cosas importantes. Dice, por ejemplo, observar el desempeño reciente de los inmigrantes vietnamitas en el sistema escolar norteamericano en comparación al de sus compañeros negros o hispánicos, muestra que la cultura y la conciencia, que para Fukuyama pertenecen al ámbito de lo ideal, son absolutamente cruciales para explicar no solo la conducta económica, sino también casi todo otro aspecto importante de la vida. Bueno, en otro pie de página dice Fukuyama, aún no está claro si los soviéticos son tan protestantes como Gorbachev y si seguirán esa senda. Bueno, Fukuyama le ha dado por llamar protestantes a los partidarios del liberalismo económico y lo contrario a los católicos, ¿no? Para Koyeve, este pensador que le gusta tanto a Fukuyama, como para todos los buenos hegelianos, entender los procesos subyacentes de la historia supone comprender los desarrollos en la esfera de la conciencia o las ideas, ya que la conciencia recreará finalmente el mundo material a su propia imagen. Expresar que la historia terminaba en 1806 quería decir que la evolución ideológica de la humanidad concluía en los ideales de las revoluciones francesa o norteamericana. Aunque determinados regímenes del mundo real no aplicaran cabalmente estos ideales, su verdad teórica es absoluta y no puede ya mejorarse. De ahí que Koyeve no le importaba que la conciencia de la generación europea de posguerra no se hubiese universalizado. Si el desarrollo ideológico, en efecto, había llegado a su término, el estado homogéneo finalmente triunfaría en todo el mundo material. Bueno, dice Fukuyama que no tiene tiempo en este trabajo de hablar de la perspectiva idealista radical de Hegel, así que la pasamos por alto, ¿no? Y dice, para un idealista literal, la sociedad humana puede construirse en torno a cualquier conjunto de principios, sin importar su relación con el mundo material. Y de hecho, los hombres han demostrado ser capaces de soportar las más extremas penurias materiales en nombre de ideales que existen solo en el reino del espíritu. Ahora, bueno, acota Fukuyama que en el Imperio Bizantino, en la época de Justiniano,
había un conflicto entre los llamados monofisitas y los monoteístas, porque los monoteístas creían en la unidad de la Sagrada Trinidad y los monofisitas no. Y esto llevó a acontecimientos violentos, ¿no? Entonces, dice Fukuyama que los hombres se matan unos a otros. Los hombres en ese momento se mataron los unos a los otros por la naturaleza de la Trinidad. O sea, por si era una unidad o no lo era. Con esto lo que quiere decir Fukuyama es que no todo el mundo se preocupa de maximizar lo material, sino que la gente se puede batir en duelo por una idea, algo no material, ¿no? Bueno, aunque la percepción misma del hombre respecto del mundo material está moldeada por la conciencia histórica que tenga de éste, la gata. No. Ajá. El mundo material, a su vez, puede afectar claramente la viabilidad de un determinado estado de conciencia. Si hay gente que no piensa, está tan absorbida en... No. Bueno, dale. La gata, perdón. Ok. Bueno, el mundo material puede afectar claramente la viabilidad de un determinado estado de conciencia. Bueno, hay gente que está tan ocupada en ganarse la vida en trabajos muy precarios que no tiene tiempo de ponerse a pensar estas cosas, ¿no? Ahora, la espectacular profusión para Fukuyama de economías liberales avanzadas y la infinita variada cultura del consumo que ellas han hecho posible parecen simultáneamente fomentar y preservar el liberalismo en la esfera política. Ahora, viene la parte que él llama 3 de su ensayo, ¿no? Bueno, una acotación. Yo leí esto fue publicado en 1988. Yo la primera vez que lo leí fue en 1997, en el contexto de un posgrado en ciencias políticas. ¿En qué asignatura? Pues no me acuerdo. Y si grabo estos videos, porque hay gente que dice, ¿qué hace la abuela esa grabando los videos? Si grabo estos videos es, en primer lugar, soy ingeniero con un MBA, con un posgrado en negocios. Es decir, que conozco los medios de producción muy bien y la alienación que hay allí. Una alienación que yo diría que es mayor para los ejecutivos que para los obreros. Es, en mi caso, trabajar de gerente en una multinacional me enfermaba. Y me enfermaba por la alienación terrible de esos trabajos. Pero la alienación que proviene de las líneas de producción, yo ya la intuía cuando era adolescente y ya me molestaba. Ahora estudié eso porque quería ganar dinero. Pero resulta ser que cuando uno tiene conciencia, que cuando uno es sensible, uno no puede vender su alma al diablo para tener una calidad de vida mayor. O sea, para tener 40.000 electrodomésticos, ¿no? Y qué sé yo, 3 automóviles. Y bueno, luego a los 35 años estudié filosofía. Luego hice un máster en filosofía y uno en ciencias políticas. Y comencé un doctorado en ciencias políticas, mención filosofía política. ¿Por qué estoy haciendo un pregrado ahora en filosofía de nuevo? Porque mis notas están en Venezuela. O sea, en Venezuela está todo el material para poder convalidar mis títulos. Y estas instituciones en Venezuela no me lo envían. Y hay una persona que dijo que
como iba a viajar a Venezuela, me los podía traer, pero le dije que no. Yo Aquarius, sabor a melocotón rojo, Pepsi-Cola Company. No me gusta trabajar en multinacionales, pero suelo consumir sus productos a veces, ¿no? Bueno, entonces, ya yo soy filósofa, pero no está de más volverlo a cursar. Estoy aprendiendo cosas que no sabía, muchísimas, muchísimas. Y no quiero saber nada de convalidar. Bueno. 3, la parte tercera de este ensayo. En lo que ha transcurrido de siglo, y habla del siglo XX, ¿no? El liberalismo ha tenido dos importantes desafíos, el fascismo y el comunismo. El fascismo, y Fukuyama aquí nos hace una definición de lo que es fascismo en este contexto. Él considera fascismo en este contexto cualquier movimiento organizado ultranacionalista con pretensiones universalistas. Universalistas no en lo que concierne a su nacionalismo, por supuesto, ya que este último es exclusivo por definición, sino respecto a la creencia en su derecho a dominar a otras personas. Para él el fascismo es eso, tener el derecho o creerse con el derecho de dominar a otras personas, ¿no? Entonces dice, el fascismo percibió la debilidad política, el materialismo, la anemia y la falta de sentido de comunidad de Occidente como contradicciones fundamentales de las sociedades liberales, que solo podrían resolverse con un Estado fuerte que forjara un nuevo pueblo, entre comillas pueblo, sobre la base del exclusivismo nacional. Está hablando del fascismo italiano, obviamente, ¿no? Y por ende del nazismo, ¿no? Ahora, el fascismo, nos dice Fukuyama, fue destruido como ideología viviente por la Segunda Guerra Mundial. Fue una derrota en un nivel muy material, pero significó también la derrota de la idea. Y para él, la derrota no solo material del fascismo, sino de la ideología fascista, la proporcionó la magnitud del daño sufrido, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces nos dice, las ruinas de la Cancillería del Reich, al igual que las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, mataron esa ideología tanto a nivel de la conciencia como materialmente. Recuerden que esto está escrito en 1988. Yo no estoy tan segura de que fascismos parecidos no se estén desarrollando en este momento o no se estén incubando en este momento. Pero yo que nací en el 60, en el 88 también pensaba esto, ¿no? Que era imposible la idea del fascismo, ¿no? Entonces, el desafío ideológico montado por la otra gran alternativa al liberalismo, el comunismo, fue mucho más serio, dice Fukuyama. Marx afirmó que la sociedad liberal contenía una contradicción fundamental que no podía resolverse dentro de su contexto, la que había entre el capital y el trabajo. Y esta contradicción ha constituido desde entonces la principal acusación contra el liberalismo. Quiero hacer otra acotación. Estamos en 1988 y no existía, digamos, el trabajo online, el trabajo por internet, el trabajo por horas, ese trabajo en el que tú pones tu mismo horario, ¿no? Y que yo creo que ha suavizado mucho el capitalismo, ¿no? Por lo menos en mi caso, poder trabajar por horas o por encargo o por proyecto en el horario en el horario que yo quiera, ¿no? Nunca es exactamente el que tú quieres, pero todo esto yo creo que ha favorecido que uno no sienta tanta alienación, ¿no? Comentario personal, y es que no hay que perder de vista que esto fue escrito en el 88. 12 más 25 hace 37 años.
Ahora, el problema de clase, dice Fukuyama, ha sido en realidad resuelto con éxito en Occidente. ¿Es esto verdad? Incluso en 1988. Bueno, él está en Estados Unidos escribiendo esto, ¿no? Como Koyeve señalara, el igualitarismo de la Norteamérica moderna, pues está hablando de Estados Unidos, representa el logro esencial de la sociedad sin clases vislumbrada por Marx. Esto que acabo de leer fue una de las cosas que convirtió este paper, o sea, este ensayo en un escándalo, ¿no? Voy a repetirlo, esta frase, ¿no? No voy a dar mi opinión, pero este ensayo provocó escándalo, ¿no? Por muchas cosas, y bueno, voy a leer una frase que también a mí me escandaliza. El igualitarismo de la Norteamérica moderna representa el logro esencial de la sociedad sin clases vislumbrada por Marx. Esto no quiere decir que no haya ricos y pobres en los Estados Unidos, o que la brecha entre ellos no haya aumentado en los últimos años. Pero las causas básicas de la desigualdad económica no conciernen tanto a la estructura legal y social subyacente a nuestra sociedad, la cual continúa siendo fundamentalmente igualitaria, y moderadamente redistributiva. Entonces, repito, las causas de la desigualdad económica no conciernen tanto a la estructura legal y social de nuestra sociedad como a las características culturales y sociales de los grupos que la conforman. Ahora, aquí dice que Estados Unidos es igualitarista y moderadamente redistributivo. ¿Hay redistribución económica en Estados Unidos? Esto yo creo que también causó escándalo, ¿no? Bueno, él dice que la culpa de la desigualdad en Estados Unidos viene dada por las características culturales y sociales de los grupos que conforman ese país. Entonces dice, son el legado histórico de condiciones premodernas. Dice así, la pobreza de los negros en Estados Unidos no es un producto inherente del liberalismo, sino más bien la herencia de la esclavitud y el racismo. Bueno, hay parte y parte, ¿no? Nadie va a negar que la esclavitud y el racismo jugaron un papel, ¿no? Como consecuencia del descenso del problema de clase, me imagino que habla de los Estados Unidos, es que lo estoy volviendo a leer y estoy tratando de recordar la primera vez que lo leí, ¿no? Bueno, como consecuencia del descenso del problema de clase en los Estados Unidos lo agrego yo, puede decirse con seguridad que el comunismo resulta menos atractivo hoy en el mundo occidental desarrollado que en cualquier otro momento desde que finalizara la Primera Guerra Mundial. En la sostenida disminución de la militancia y votación electoral de los partidos comunistas más importantes de Europa, 1988, ojo, así como en sus programas manifiestamente revisionistas. En el correspondiente éxito electoral de los partidos conservadores, desde Gran Bretaña y Alemania hasta los de Estados Unidos y el Japón, que son abiertamente antiestatistas y pro mercado, y en un clima intelectual donde los más avanzados ya no creen que la sociedad burguesa deba finalmente superarse. Lo cual no significa que las opiniones de los intelectuales progresistas en los países occidentales, y miren lo que dice de los intelectuales progresistas, esto es increíble, no significa que las opiniones de los intelectuales progresistas en los países occidentales no sean en extremo patológicas en muchos aspectos. Decir que la opinión de un intelectual es patológica, es grave decir eso, ¿no?
Bueno, quienes creen que el futuro será inevitablemente socialista suelen ser muy ancianos. Yo no creo ni lo uno ni lo otro, ¿eh? O bien están al margen del discurso político real de sus sociedades. La alternativa socialista nunca fue demasiado plausible en el mundo del Atlántico Norte. Su base de sustentación en las últimas décadas fue principalmente su éxito fuera de esta región. Las grandes transformaciones ideológicas en el mundo no europeo son las que causan a uno mayor sorpresa. Está hablando de la China, sobre todo, me imagino. Los cambios más extraordinarios han ocurrido en Asia. La primera alternativa asiática al liberalismo, estoy saltándome cosas, la primera alternativa asiática al liberalismo que fuera derrotada definitivamente fue la fascista, representada por el Japón imperial. El fascismo japonés fue derrotado por la fuerza de las armas americanas en la Guerra del Pacífico y la democracia liberal la impusieron en Japón unos Estados Unidos victoriosos. El capitalismo occidental y el liberalismo político, una vez trasplantados en Japón, fueron objeto de tales adaptaciones y transformaciones por parte de los japoneses que apenas son reconocibles. Aquí nos dice a pie de página que él utiliza el ejemplo de Japón con cautela, porque Koyeve, él ama Koyeve, ¿no? Koyeve se escribe K-O-J-E-V-V-E, pero se pronuncia Koyeve, no Kojeve, Koyeve. Bueno, Koyeve demostró que el Estado homogéneo universal, o sea, el fin de la historia, que está en el Estado homogéneo universal, aún no había logrado la victoria. ¿Por qué dice esto? Bueno, y que la historia tal vez no había concluido. Ok. Se refiere a países que todavía no tienen el Estado homogéneo universal, pero que el estado en el que están no es el estado final, ¿no? Sino que hay lugares del mundo, según Koyevi, donde la historia no ha terminado. O sea, que le falta tiempo para llegar a esa maravilla que es el liberalismo y la democracia, ¿no? Totales y absolutos. Bueno. El hecho mismo de que los elementos esenciales del liberalismo político y económico se hayan insertado con tanto éxito en las peculiares tradiciones japonesas es garantía de su sobrevivencia en el largo plazo. Más importante es la contribución que ha hecho Japón a su vez a la historia mundial al seguir los pasos de Estados Unidos para crear una verdadera cultura de consumo universal, un símbolo como la base de soporte del Estado homogéneo universal. Evidentemente, no les queda duda de que Fukuyama es estadounidense, ¿no? El deseo de acceder a la cultura de consumo, dice más adelante, engendrada en gran medida por Japón, ha desempeñado un papel crucial en la propagación del liberalismo económico a través de Asia y, por tanto, del liberalismo político también. Más adelante dice, lo importante desde un punto de vista hegeliano es que el liberalismo político ha venido siguiendo al liberalismo económico. Y luego menciona el caso de Corea del Sur, ¿no? No tan tajante como el caso de Japón, pero que también está ahí también se ha convertido la economía de Corea del Sur en una economía de mercado, ¿no? Bueno, la fuerza de la idea liberal pareciera mucho menos impresionante si no se hubiese contagiado a la más extensa y antigua cultura de Asia, la China. La mera existencia de China comunista creaba un polo alternativo de atracción ideológica y como tal constituía una amenaza al liberalismo. Sin embargo, en los últimos 15 años se ha desacreditado casi por completo el marxismo-leninismo como sistema económico.
económico, más no político, ¿no? Hablando de la China, ¿no? Bueno, en 1978, el Partido Comunista Chino emprendió la descolectivización agrícola, que afectaría a los 800 millones de chinos que aún vivían en el campo. El rol del Estado en el agro se redujo al de un recaudador de impuestos. Bueno, yo como ingeniero les puedo decir que esto pasó porque había muy poca productividad agrícola. Entonces el Estado comunista de China intentó probar otras fórmulas para que aumentara la producción de alimentos, ¿no? Esto no quiere decir que se volvió capitalista, pero bueno. La reforma duplicó la producción china de cereales en solo 5 años, ¿no? Y dio a Deng Xiaoping una sólida base política. ¿Ese es el papá del que está ahora? Pregunto. De ningún modo podría decirse que China es ahora una democracia liberal, menos mal que Fukuyama lo dice, ¿no? Continúa siendo gobernada por un partido comunista autodesignado que no ha dado señal de querer traspasar el poder. Más adelante dice, el régimen sigue considerando de palabra al marxismo-leninismo como su base ideológica. Y el consumismo burgués tiene por primera vez desde la revolución significado real en ese país. Sigue hablando de la China. Me salto un montón de cosas. Y finalmente él dice, que habla mucho de la China aquí, él dice que el maoísmo, el comunismo chino, ¿no?, se ha convertido en un anacronismo. También dice que los avances en la Unión Soviética, que es la patria del proletariado mundial, y lo dice con cinismo, los que han puesto el último clavo en el sarcófago de la alternativa, bueno, dice que los avances en la Unión Soviética son los que han puesto el último clavo. Se refiere al glasnost y a la perestroika, ¿no? Porque todavía faltaban unos meses para que Gorbachov autodestruyera la Unión Soviética, ¿no? Entonces son los que han puesto el último clavo en el sarcófago de la alternativa marxista-leninista a la democracia liberal. Está hablando de la Unión Soviética. Todavía no había caído, ¿eh? Bueno, más adelante dice Fukuyama, difícilmente pueden albergarse demasiadas esperanzas en las posibilidades de éxito de las reformas propuestas por Gorbachov, ya sea en la esfera de la economía o en la política. Oigan que esto lo está escribiendo en 1988. Mucho más adelante dice, lo que ha sucedido en los 4 años desde que Gorbachov asumiera el poder es una embestida revolucionaria contra las instituciones y principios más fundamentales del stalinismo, y su reemplazo por otros principios que no llegan a ser equivalentes al liberalismo per se, pero cuyo único hilo de conexión es el liberalismo. En la esfera económica, los economistas reformistas que rodean a Gorbachov se han vuelto cada vez más radicales en su respaldo a los mercados libres. Existe un virtual consenso dentro de la escuela de economistas soviéticos, actualmente dominante, 1988, en cuanto a que la planificación central y el sistema dirigido de asignaciones son la causa originaria de la ineficiencia económica. Y que el sistema soviético podrá sanar algún día solo si se permite que se adopten decisiones libres y descentralizadas respecto a la inversión, el trabajo y los precios. Yo particularmente creo que la Unión Soviética, que Rusia ya no es comunista, ¿no? Lo que es una sociedad capitalista, pero lo que sí es autoritaria y sobre todo, desde mi punto de vista, es sumamente corrupto el régimen ruso. Hay una gran corrupción que comenzó cuando se destruyó la Unión Soviética, porque los que estaban en cargos importantes en la Unión Soviética prácticamente se hicieron con todas las riquezas que había ahí. Y en el sur de Europa se pueden ver todas las casas con playa incluida que han comprado los magnates rusos. Bueno,
Luego de un par de años iniciales de confusión ideológica, prosigue Fukuyama, estos principios se han incorporado finalmente a las políticas, con la promulgación de nuevas leyes sobre autonomía empresarial, cooperativas y por último en 1988 sobre modalidades de arrendamientos y precios agrícolas de explotación familiar. Es decir, que se permitieron las empresas familiares. Más adelante, Gorbachov y sus lugartenientes parecen comprender suficientemente bien la lógica económica del mercado, pero temen a las consecuencias sociales derivadas del término de los subsidios a los productos de consumo y otras formas de dependencia del sector público, ¿no? Bueno, en la Venezuela de 1988, justamente el mismo año, no, de 1989, perdón, pues la aplicación del liberalismo económico produjo el saqueo de toda Caracas, un estado de sitio de meses y meses, y 3 años después 2 golpes de estado. O sea que el hecho de que Gorbachov temiese las consecuencias sociales derivadas del término de los subsidios a los productos de consumo y de otras formas de dependencia al sector público es un miedo total y absolutamente justificado. Bueno, Gorbachov ha hablado de democratización principalmente en la esfera de los asuntos internos del partido. Y ha dado pocas señales de querer poner fin al monopolio del poder que detenta el Partido Comunista. De hecho, la reforma política busca legitimar y fortalecer el mando del PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Acota Fukuyama que esto no es así en Polonia y Hungría. En ese momento, donde los respectivos partidos comunistas habían dado pasos hacia el pluralismo y a compartir el poder. Las reiteradas afirmaciones de Gorbachov, en el sentido que solo está procurando recuperar el significado original del leninismo, han sostenido que la democracia al interior del partido era de algún modo la esencia del leninismo y que las diversas prácticas liberales de debate abierto, elecciones con voto secreto e imperio de la ley formaban todos parte del legado leninista y solo se corrompieron más tarde con Stalin. Prácticamente cualquiera puede parecer bueno si se le compara con Stalin, nos dice Fukuyama. Trazar una línea tan drástica entre Lenin y su sucesor es cuestionable. La esencia del centralismo democrático de Lenin era el centralismo, no la democracia. Esto es la dictadura absolutamente rígida, monolítica y disciplinada de un partido comunista de vanguardia jerárquicamente organizado, que habla en nombre del demos, es decir, del pueblo. Todos los virulentos ataques de Lenin contra Karl Kautsky y Rosa Luxemburgo y contra varios mencheviques y rivales socialdemócratas, para no mencionar su desprecio por la legalidad burguesa y sus libertades, se centraban en su profunda convicción de que una revolución dirigida por una organización gobernada democráticamente no podía tener éxito. La afirmación de Gorbachov de que busca retomar al verdadero Lenin es fácilmente comprensible. Habiendo promovido una denuncia exhaustiva del estalinismo y del brezhnevismo, necesita de un punto de apoyo en la historia soviética en el cual afincar la legitimidad de la continuación del mando del PQS. Los principios democráticos y descentralizadores que ha enunciado, tanto en la esfera política como en la económica, son altamente subversivos de algunos de los preceptos más fundamentales del marxismo y del leninismo. Si el grueso de las proposiciones de reforma económica se llevaran a efecto, es difícil pensar que la economía soviética podría ser más socialista que la de otros países occidentales con enormes sectores públicos. Bueno,
De esto hay un montonazo de países occidentales con enormes sectores públicos, ¿no? México, Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde todo es público, Brasil, bueno. La Unión Soviética de ningún modo podría ahora catalogarse de país democrático o liberal. Y tampoco creo que la perestroika tenga muchas posibilidades de triunfar en forma tal que dicha etiqueta pueda ser concebible en un futuro cercano, nos dice Fukuyama, y se equivoca. En poco menos de un año se dio cuenta que se había equivocado, ¿no? Porque, como se suele decir, la historia siempre le gana a la ficción. Y en este caso, a un ensayo de Fukuyama, ¿no? Bueno, al término de la historia, no es necesario que todos los países se transformen en sociedades liberales exitosas. Solo basta que abandonen sus pretensiones ideológicas de representar formas diferentes y más elevadas de sociedad humana. Es casi que una orden lo que dice Fukuyama aquí. O sea, hay que abandonar las pretensiones ideológicas que sean más elevadas y diferentes que el liberalismo, ¿no? Las críticas al sistema soviético sancionadas por Gorbachov han sido tan vastas y devastadoras que las posibilidades de retroceder con facilidad al stalinismo o al brezhnevismo son muy escasas. Gorbachov finalmente ha permitido que la gente diga que el socialismo soviético no era superior en ningún aspecto al sistema occidental, sino que fue un fracaso monumental. La oposición conservadora en la Unión Soviética, conformada tanto por sencillos trabajadores que temen al desempleo y la inflación, como por funcionarios del partido temerosos de perder sus trabajos y privilegios, puede ser lo suficientemente fuerte como para forzar la salida de Gorbachov en los próximos años. Bueno, algo parecido sucedió, pero Gorbachov primero sí que desmontó la Unión Soviética, ¿no? Bueno, si aceptamos por el momento que ya no existen los desafíos del liberalismo presentados por el fascismo y el comunismo, ¿quiere decir que ya no quedan otros competidores ideológicos? Y sigue Fukuyama, ¿existen otras contradicciones en las sociedades liberales, más allá de las clases sociales, que no se puedan resolver? Y nos dice, se plantean dos posibilidades, la de la religión y la del nacionalismo. Y dice, en el surgimiento en los últimos años, estamos en 1988, del fundamentalismo religioso en las tradiciones cristiana, judía y musulmana, el renacimiento de la religión confirma en cierto modo una gran insatisfacción con la impersonalidad y vacuidad espiritual de las sociedades consumistas, liberales. Aun cuando el vacío que hay en el fondo del liberalismo es con toda seguridad un defecto de la ideología, no está del todo claro que esto pueda remediarse a través de la política. Es importante que diga que el liberalismo tiene un vacío que es un defecto de la ideología. Y ese vacío se siente sobre todo si usted trabaja 10, 12, 14 horas diarias en una multinacional. El vacío lo llevas contigo para todos lados. Además que también se apropian de tu fin de semana. El dinero solo sirve para pagar psicoanalistas y no sé, no para mucho más. Ahora, cuando él habla del defecto de la ideología, él dice que piensa en Rousseau y en la tradición filosófica occidental que se desprende de él, la que ha sido muy crítica del liberalismo, de Locke y de Hobbes. Bueno, el propio liberalismo, sigue diciéndonos Fukuyama, moderno, fue históricamente consecuencia de la debilidad de sociedades de base religiosa. Las que no pudiendo llegar a un acuerdo sobre la naturaleza de la buena vida, fueron incapaces de proveer siquiera las mínimas precondiciones de paz
y estabilidad. En el mundo contemporáneo, solo el Islam ha presentado un Estado teocrático como alternativa política tanto al liberalismo como al comunismo. Bueno, eso sí está sucediendo, esto está sucediendo desde hace décadas ya, ¿no? Pero la doctrina tiene poco atractivo para quienes no son musulmanes. La otra contradicción, mayormente potencialmente insoluble en el liberalismo, es la que plantean el nacionalismo y otras formas de conciencia racial y étnica. Nos sigue diciendo más abajo Fukuyama que 2 guerras catastróficas fueron generadas de un modo u otro por el nacionalismo del mundo desarrollado y que esas pasiones son aún extremadamente poderosas en el tercer mundo. El nacionalismo ha sido históricamente una amenaza para el liberalismo, nos dice Fukuyama, en Alemania, y lo continúa siendo en algunos lugares aislados de la Europa posthistórica, como Irlanda del Norte. Bueno, yo no recuerdo si en el 88 ya el IRA, ese grupo terrorista católico de Irlanda del Norte, se había acogido a la paz, a una cuestión de paz, ¿no? Ahora, ese grupo, esto es paréntesis mío, ese grupo que según Fukuyama era nacionalista y que estaba en Irlanda del Norte, quizá ese nacionalismo y esa violencia del IRA no hubiesen existido si Gran Bretaña no hubiese colonizado Irlanda del Norte. Y como saben, Irlanda del Norte es católica y Gran Bretaña en su historia, pues en la historia de Gran Bretaña tenemos, por ejemplo, la expulsión de los católicos de Inglaterra, la prohibición de que un católico sea rey e incluso la obligación de que todos los ingleses fueran protestantes. Y hubo matanzas de católicos. Entonces, si Gran Bretaña no se hubiera apoderado de Irlanda del Norte, no hubiese aparecido un grupo terrorista católico. Cierro mi comentario. Bueno, sigue Fukuyama. No está claro que el nacionalismo represente una contradicción irreconciliable en el corazón del liberalismo. La gran mayoría de los movimientos nacionalistas del mundo no ofrecen nada que se asemeje a un programa detallado de organización socioeconómica. Como tales, son compatibles con doctrinas e ideologías que se ofrecen dichos programas. Pueden constituir una fuente de conflicto para las sociedades liberales. Bueno, sí, el nacionalismo es fuente de conflicto. Se ve ahora en Alemania y en Francia, ¿no? En Alemania con Alternative für Deutschland y en Francia con Le Pen, ¿no? Pero esto es del 88. Parte 4 del ensayo de Fukuyama. ¿Cuáles son las implicaciones del fin de la historia para las relaciones internacionales? Y dice, la enorme mayoría del tercer mundo permanece atrapada en la historia y será área de conflicto por muchos años más, y lo es. No es probable en un futuro predecible que Rusia y China se unan a las naciones desarrolladas de Occidente en calidad de sociedades liberales. Bueno, China no en calidad de sociedad liberal, pero yo diría que es una nación desarrollada, ¿no? Y en cuanto a Rusia, llamarla subdesarrollada, no sé, no me cuadra tampoco. Pero bueno, esto es del 88. En los últimos años, dice más tarde Fukuyama, se ha convertido en real posibilidad. Es decir, que Rusia y China sean naciones liberales en algún momento. ¿Cuán diferentes serían las características de un mundo desideologizado de las del mundo con el cual estamos familiarizados? Nos dice Fukuyama que no son muy distintas.
Dice, hay una escuela de teoría de las relaciones internacionales, ¿no?, que nos dice que el conflicto es inherente al sistema internacional. No sé por qué pienso en Carl Smith, pero a lo mejor es una locura mía. Aplica una visión hobbesiana de la política a las relaciones internacionales, esta escuela, ¿no? Y presupone que la agresión y la inseguridad son características universales de las sociedades humanas. Puede ser, más que el producto de circunstancias históricas específicas. Bueno, yo creo que de ambas cosas, ¿no? Bueno, luego nos habla de Charles Krauthammer. Dice que ese señor explicaba hace poco tiempo que si la Unión Soviética se viera despojada de la ideología marxista-leninista como resultado de las reformas de Gorbachov, su conducta volvería a ser la misma de la Rusia imperial decimonónica. O sea, de los zares. No sé, hay gente que ve a Putin como un zar. Todavía habrá un sustancial grado de competencia y de conflicto, nos dice Fukuyama, en el sistema internacional, tal como lo hubo entre Rusia y Gran Bretaña o la Alemania guillermina en el siglo pasado. Cuando él dice siglo pasado se refiere al siglo XIX. Bueno, la manera en que un Estado define su interés nacional no es universal, sino que se apoya en cierto tipo de base ideológica. Así como vimos que la conducta económica está determinada por un estado previo de conciencia. En este siglo, los estados han adoptado doctrinas claras y coherentes, con programas explícitos de política exterior que legitiman, estoy hablando del siglo XX, del siglo XX, no del XXI, ojo, legitiman el expansionismo, a semejanza del marxismo-leninismo o el nacionalsocialismo. La conducta expansionista y competitiva de los estados europeos en el siglo XIX descansaba sobre una base no menos idealista, únicamente que la ideología que la impulsaba era menos explícita que las doctrinas del siglo XX. La mayoría de las sociedades liberales europeas no eran liberales en cuanto creían en la legitimidad del imperialismo. Siglo XX, ¿no? En el derecho de una nación a dominar a otras naciones sin tomar en cuenta los deseos de los dominados. Las justificaciones del imperialismo variaban de nación en nación. Desde la cruda creencia en la legitimidad de la fuerza a la responsabilidad del hombre blanco y la misión evangelizadora de Europa. Hasta el anhelo de dar a la gente de color acceso a la cultura de Rabelais y Molière. Todo país desarrollado creía que las civilizaciones superiores debían dominar a las inferiores. Está hablando del siglo XIX. En la última parte del siglo XIX, esto produjo las ansias de una expansión territorial pura, la que desempeñara un papel nada pequeño en la generación de la Gran Guerra. Yo he leído un libro maravilloso sobre esto que lo voy a buscar un momento. Bueno, en este libro de Christopher Clark, Sonámbulos, cómo Europa fue a la guerra en 1914, o sea, cómo Europa llegó a la Primera Guerra Mundial, en este libro se narra hora a hora, minuto a minuto, cómo, digamos, cómo fue posible que se desencadenara la Primera Guerra Mundial. Es un libro fabuloso, este es un historiador que me fascina, Christopher Clark, y incluso al principio del libro, por supuesto, se va a siglos anteriores y, por supuesto, el libro comienza en el siglo XIX, ¿no? Porque obviamente todo lo que produjo la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra se estuvo fraguando en el siglo XIX y también en siglos anteriores. Christopher Clark, también les recomiendo un libro que acaba de salir de Christopher Clark, que me lo voy a comprar por Amazon, sobre las revoluciones europeas o lo que pasó en Europa
en 1848. Recomiendo a este señor, Christopher Clark. Es un historiador espectacular. La gatita. Seguimos con Fukuyama. El fruto del imperialismo radical y desfigurado del siglo XIX fue el fascismo alemán, una ideología que justificaba el derecho de Alemania no solo a dominar a los pueblos no europeos, sino también a todos aquellos que no eran alemanes. Por favor, aquí. Retrospectivamente, Hitler, al parecer, representó un insano desvío en el curso general del desarrollo europeo, y desde su candente derrota, la legitimidad de cualquier clase de expansión territorial ha quedado desacreditada por completo. Y bueno, aquí a pie de página nos dice Fukuyama que la descolonización fue una consecuencia inevitable de la victoria de los aliados, lo cual es cierto. Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo europeo se ha visto despojado de sus garras y de toda relevancia real en la política exterior, con el resultado de que el modelo decimonónico de conducta de las grandes potencias ha pasado a ser un severo anacronismo, según Fukuyama. Más adelante dice, la vida internacional, en aquella parte del mundo donde se ha llegado al fin de la historia, se centra mucho más en la economía que en la política o la estrategia. Imagino que habla de Estados Unidos. Sin la ideología marxista-leninista, dice mucho más abajo, tenemos muchas más posibilidades de ver la common marketization. Es una palabra entre marketing y, bueno, la common marketization de la política mundial, que la desintegración de la Comunidad Económica Europea por una competitividad propia del siglo XIX. Es decir, él ve en 1988 que va a haber un mercado común, pero hace un juego con la palabra mercadeo, ¿no? Y que no va a haber un mercado común y que el juego de los nacionalismos durante el siglo XIX, que provocó las desgracias o los desastres del XX, ya él no lo ve, no cree que eso se repita. Bueno, la suposición automática de que una Rusia despojada de su ideología comunista expansionista retomaría el camino en el que los zares la dejaron justo antes de la revolución bolchevique resulta muy curiosa. Da por supuesto que la evolución de la conciencia humana ha quedado detenida en el intertanto y que los soviéticos, aunque adopten ideas de moda en el campo de la economía, retornarán en materia de política exterior a concepciones que hace un siglo quedaron obsoletas en el resto de Europa. Esto lo dice en 1988. Esto, por cierto, no es lo que ocurrió en China luego que se iniciara el proceso de reforma. La competitividad y el expansionismo chinos han desaparecido virtualmente del escenario mundial. Yo diría que por ahora, ¿no? Pekín ya no patrocina insurgencias maoístas ni intenta cultivar influencias en lejanos países africanos como lo hacía en los años 60. Bueno, pero sí intenta cultivar influencias en Venezuela, que también está bastante lejos, más lejos que África, bueno, depende de cómo se que la China. La nueva China, dicho en el 1988 por Fukuyama, se asemeja mucho más a la Francia de De Gaulle que a la Alemania de la Primera Guerra Mundial. ¿Y aquí qué pasó? Bueno, ok. La verdadera interrogante del futuro es el grado en que las élites soviéticas han asimilado la conciencia del Estado homogéneo universal, el estado final de la historia, ¿no? Que es la Europa post-hitleriana. Él dice, no me cabe en duda alguna de que la inteligencia liberal soviética, congregada en torno a Gorbachev, ha llegado a la visión del fin de la historia en un lapso extraordinariamente corto. Y esto se debe en no poca medida a los contactos que sus miembros han tenido desde la era Brezhnev con la civilización europea que les rodea.
El nuevo pensamiento político, llamado así por Fukuyama, describe un mundo dominado por preocupaciones económicas, en el que no existen bases ideológicas para un conflicto importante entre las naciones, y en el cual, por consiguiente, el uso de la fuerza militar va perdiendo legitimidad. Como señalara el ministro de Relaciones Exteriores Edward Shevardnadze a mediados de 1988, y cito a Shevardnadze, la lucha entre dos sistemas opuestos ha dejado de ser una tendencia determinante de la era actual. En la etapa moderna, la capacidad para acumular riqueza material a una tasa acelerada, sobre la base de una ciencia avanzada y de un alto nivel técnico y tecnológico, y su justa distribución, así como la restauración y protección mediante un esfuerzo conjunto de los recursos necesarios para la supervivencia de la humanidad, adquieren decisiva importancia. A pie de página nos dice Fukuyama que el nuevo pensamiento cumple, naturalmente, dice él, la finalidad propagandística de persuadir a la audiencia de Occidente respecto a las buenas intenciones soviéticas. Seguimos, la conciencia posthistórica que representa el nuevo pensamiento solo es uno de los futuros posibles de la Unión Soviética. Ha existido siempre en la Unión Soviética una fuerte corriente de chauvinismo ruso, la que ha podido expresarse con mayor libertad desde el advenimiento de la Glasnost. Es posible que por un tiempo se retorne al marxismo-leninismo tradicional, simplemente como una oportunidad de reagrupación para aquellos que quieren restaurar la autoridad que Gorbachov ha disipado. Pero como en Polonia, el marxismo-leninismo ha muerto como ideología movilizadora. Bajo sus banderas no puede lograrse que la gente trabaje más y sus adherentes han perdido la confianza en sí mismos. A diferencia de los propagandistas del marxismo-leninismo tradicional, sin embargo, los ultranacionalistas en la Unión Soviética creen apasionadamente en su causa eslavófila y tiene uno la sensación de que la alternativa fascista no es algo que allí se haya desvanecido por completo. La Unión Soviética, por tanto, se encuentra en un punto de bifurcación del camino. Puede comenzar a andar por el que Europa Occidental demarcó hace 45 años. Un camino que ha seguido la mayor parte de Asia, o puede consumar su propia singularidad y permanecer estancada en la historia. La decisión que adopte será muy importante para nosotros, dado el tamaño y el poderío militar de la Unión Soviética. Esta potencia seguirá preocupándonos, y pasa Fukuyama a la parte número 5 de su ensayo. Y nos dice, la desaparición del marxismo-leninismo, primero en China y luego en la Unión Soviética, significará su muerte como ideología viviente de importancia histórica mundial. Ahora, el hecho de que no haya un solo estado importante en el que tenga éxito la ideología marxista-leninista socava completamente sus pretensiones de estar en la vanguardia de la historia humana. La muerte de esta ideología significa la disminución de la posibilidad de un conflicto en gran escala entre los estados. Esto no significa el fin del conflicto internacional per se, porque el mundo en ese punto estaría dividido entre una parte que sería histórica y una parte que sería posthistórica. Podrían darse conflictos entre los estados que todavía permanecen en la historia y entre estos estados y aquellos que se encuentran al final de la historia. Se mantendrá también un nivel elevado y quizá creciente de violencia étnica y nacionalista, puesto que estos impulsos aún no se han agotado por completo en algunas regiones del mundo posthistórico. El terrorismo y las guerras de liberación nacional continuarán siendo un asunto importante en la agenda internacional. Pero un conflicto en gran escala tendría que incluir a grandes estados, aún atrapados en la garra de la historia. Y estos son los que parecen estar abandonando la escena.
La garra de la historia, para Fukuyama. El final de la historia será un momento muy triste, dice Fukuyama. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia vida por una meta puramente abstracta, la lucha ideológica a escala mundial que exigía audacia, coraje, imaginación e idealismo, será reemplazada por el cálculo económico, la interminable resolución de problemas técnicos, la preocupación por el medio ambiente y la satisfacción de las sofisticadas demandas de los consumidores. En el periodo posthistórico no habrá... en el periodo posthistórico prefiero no llegar a ese periodo, ¿no? Aunque para Fukuyama la Europa occidental es posthistórica, ¿no? En el periodo posthistórico no habrá arte ni filosofía, solo la perpetua conservación del Museo de la Historia Humana. Lo que siento dentro de mí y que veo en otros alrededor mío es la fuerte nostalgia de la época en que existía la historia. Era más interesante, obviamente, pero afortunadamente la historia sigue. Aunque reconozco su inevitabilidad, tengo los sentimientos más ambivalentes por la civilización que se ha creado en Europa a partir de 1945, con sus descendientes en el Atlántico Norte y en Asia. Tal vez esta misma perspectiva de siglos de aburrimiento al final de la historia servirá para que la historia nuevamente se ponga en marcha. Que se ponga en marcha por aburrimiento de nuevo. Vaya, interesante idea, ¿no? Y bueno, este es el paper de Fukuyama, pero luego luego del paper hay que hablar del libro que originó ese paper, ¿no? Y hay que seguir hablando de Fukuyama, ¿no? Pero aquí está lo esencial, ¿no? La posthistoria y la historia, el mundo ideal y el mundo real, Hegel y la inversión que hace Hegel de Marx, etcétera, ¿no? Bueno, nos seguimos viendo. Gracias por escuchar si han llegado hasta aquí.